las bilirrubinas, anatomía y demás para poder entender todo al final. La idea, cuando uno entiende así, todo le parece re fácil. O sea, eso entra como si fuera, lo he dicho, facilísimo. Entonces vamos a empezar. Yo le había dicho a Diego que para poder revisar esos temas tenemos que primero entender cómo es el metabolismo de las bilirrubinas para poder entender cuáles son las manifestaciones clínicas y cómo vamos a interpretar a los pacientes. Porque yo no saco nada pidiendo un montón de exámenes en urgencias si no lo sé interpretar y no sé cómo funciona y no sé pues, para qué sirve cada cosa. Perdón, espera, yo me quito esto. Estaba operando, hay un montón de pacientes por operar en el hospital. Bueno, entonces vamos a empezar con contigo. Vamos a empezar con el metabolismo de las bilirrubinas. Primero que todo vamos a hablar de dónde sale la bilirrubina. ¿Qué es la bilirrubina? Entonces, Carla, cuénteme a ver, ¿de dónde sale la bilirrubina? ¿Qué es la bilirrubina? Bueno, la bilirrubina se forma de la degradación pues, de la hemoglobina. De los glóbulos Eh, rojos. sí, de los Entonces, los glóbulos glóbulos rojos son formados en la médula, bueno, el proceso de formación, y usualmente tienen una vida media de ¿cuánto? 120 días. Entonces, esa es la más o menos la vida media de un glóbulo rojo. Cuando el glóbulo rojo cumple su función, finalmente es metabolizado por el sistema reticular endotelial. Entonces, ¿dónde degrada el glóbulo rojo? ¿Cómo, doctor? ¿Dónde se degrada el glóbulo, el eritrocito? En el vaso. En el vaso. Entonces, entonces, todo eso es importante. ¿Por qué? Pues porque hay patologías desde que comienza ahí la formación, desde el glóbulo rojo, que se pueden manifestar con ictericia. Entonces, síndrome ictérico es una patología, un síndrome pues, que tiene una gama muy amplia de posibilidades diagnósticas, comenzando desde ahí, desde la degradación del glóbulo. Entonces, cuando hay un hiperesplenismo, cuando hay una leucemia, cuando hay todo eso, puede presentar ictericia. O las hemólisis. Entonces, hay que entender, cuando pasaron por medicina interna, vieron las anemias hemolíticas. La ruptura en un eritrocito se da bien sea porque hay una malformación en la estructura, o sea, cuando hay una esferocitosis o cuando hay una alteración metabólica como el defecto de la glucosa 6-fosfato o cuando hay una alteración de la morfología en la anemia drepanocítica y todo eso. Cualquier patología que rompa el glóbulo rojo va a generar un aumento en las bilirrubinas. La malaria, las patologías infecciosas que destruyen los glóbulos rojos. Entonces, teniendo en cuenta que el eritrocito dura 120 días, que va al vaso y se degrada por cualquier cosa, ¿cómo se forma la bilirrubina? Ahora sí, Carla. Bueno, ya en el vaso pues entra, digamos, en juego todo lo que es el sistema retículo endotelial. Entonces, Ujú. van a empezar a romper todos esos eritrocitos, todos esos hematíes por una u otra razón, ya sea porque estén viejos, es decir, hayan superado esos 120 días, o estén frágiles, como en el caso de algunas enfermedades, y lo que va a hacer es liberar esa hemoglobina. Entonces, esta es fagocitada posteriormente por los macrófagos y se divide esa hemoglobina en un grupo hemo y en hemoglobina. ¿Cómo se Las llaman los macrófagos en el hígado? Células de Kupffer. Cooper. Las células de Cooper. Bueno, ojo, Entonces, todas las preguntitas se las hago porque en los exámenes de residencia, en los exámenes, todas las preguntas que yo les digo son las que salen. Bueno, listo. Entonces ya se rompe, perdón, voy a comer papas porque tengo mucha hambre. Se rompe la hemoglobina y se rompe entonces en dos grupos. ¿El grupo qué? hemo y las globinas. El grupo en y en globina. ¿Qué pasa con cada uno? Bueno, las globinas no profundicen mucho, simplemente pues ellos van a dar lugar a aminoácidos para formar nuevamente proteínas. Entonces, ellos, Hacer una nuevamente todo. recirculación. Ajá, exactamente. Y ya pues el grupo hemo, por la acción de la hemoxigenasa, es el que va a dar lugar a la biliverdina. Entonces, lo primero que tenemos que tener en cuenta es eso. Entonces, las globinas se reciclan y se van a formar más eritrocitos. Y el M, que tiene aparte, el M que es bajo hierro, ¿no? Por Sí, esa enzima, ¿por cuál enzima es? por la hemoxigenasa.
Entonces, por la oxigenasa se convierte en Verdina. biliverdina. Eso No, todo ocurre en el sistema reticuloendotelio. Después, ¿qué enzima actúa ahí sobre la biliverdina? la biliverdin reductasa. Que se Para, convierte en, para transformarla en bilirrubina no conjugada o indirecta. entonces, bueno, eso es un punto muy importante ahí. Entonces, la biliverdina se reduce a la bilirrubina indirecta o no conjugada. La bilirrubina indirecta o no conjugada es hidrófila o hidrófoba. Carla, después. Es hidrófoba, por eso se une a la Hidrófoba. albúmina. Hidrófoba, por eso no difunde. Entonces, eso es muy, todos esos detallitos que parecen bobos son muy importantes porque son los que van a ayudarnos a diferenciar, a determinar cómo enfocar un paciente clínicamente. Entonces, la ¿Me bilirrubina escucha? indirecta o no conjugada, sí señora, la bilirrubina indirecta o no conjugada es hidrófoba. Entonces, por ahí alguien dijo algo importante. ¿Cómo es hidrófoba? ¿Va con quién? ¿Unida? Con la ¿Porque lo dejan en la albúmina. sangre? Va con la Entonces, albúmina. como la bilirrubina no es hidrófila, o sea, no se mezcla, es como el aceite y el agua del aceite, para poder transportarse, se transporta con albúmina. Carla, ¿cuánto pesa la albúmina? ¿Cuál es el peso molecular? ¿Leyó o no? Bueno, Carla después, pues vamos a ver a otra niña, otro niño. El primero, Daniel Rugeles, ¿está? Sí, señor. Bueno, póngalo cámara. Entonces, la albúmina es el medio de transporte de muchísimas moléculas en la sangre. Entonces, la albúmina es Sí, señor. súper importante. Por eso hay que tener en cuenta que los pacientes desnutridos por algún motivo, porque no tienen plata, por nuestro entorno social y demás, los medicamentos, algunos necesitan albúmina para transportarse, algunas moléculas. Entonces, algunos pacientes desnutridos simplemente pues, no funcionan, pues, o producen ictericia porque simplemente no hay albúmina. La albúmina, ¿sabe cuánto pesa entonces? Le estaba preguntando. ¿Cuánto? Profe, pues si no estoy mal, pesa 62 kilodalton. Si mal no recuerdo. 80.000 Daltons. Entonces, eso es muy importante. ¿Por qué? Porque aquí les voy a dar el primer tip para poder interpretar los exámenes. Porque la albúmina no pasa el glomérulo renal. Debido a su tamaño y a su peso, no atraviesa el glomérulo renal. Entonces, si no atraviesa el glomérulo renal, pues ¿qué pasa? Pues no la vamos a encontrar en la orina. Entonces, la albúmina no conjugada o hidrófoba o indirecta siempre viaja con la albúmina unida y no atraviesa el glomérulo renal, por ende no va a estar en la orina. Entonces, en la orina nunca vamos a encontrar bilirrubina indirecta. Nunca. Para tener en cuenta cuando empecemos a interpretar las patologías. Bueno, listo. Ahora entonces, Daniel, después de que pasa, la bilirrubina viaja con la albúmina, ¿qué pasa? Pues, Pues, profe, qué pena que se me ha ido el internet. No sé si sigue Daniel. sí, Señora. Calilis. Pues, profe, llega pues al endotelio del hígado, a los sinusoides y del hígado, pues pasa como hepatocito, y en el hepatocito pues entra por difusión facilitada. En la difusión facilitada pues entra el ciclo de la UDP glucuroniltransferasa, que esta hace un primer ciclo y la transforma espéreme que no me acuerdo, en monoglucónido de bilirrubina. Bueno, Señor. entonces, antes de empezar ese ciclo, hay un proceso de captación en el hígado. Ese proceso también hay que tenerlo en cuenta, porque hay dos patologías específicamente, su etiología se lleva por alteración en la captación de la bilirrubina no conjugada, antes de llegar a la conjugación. ¿Cuál patología son esas? ¿Qué Creo que es patología? el síndrome de Gilbert. El síndrome de Gilbert Y falta otra que no recuerdo muy bien. Y de Krigler-Najar.
y de Kirchner-Najar. Esas patologías que uno cree que nunca las va a encontrar, les cuento para su información que casi el 15% de la población padece de esas patologías. Entonces uno por ahí ve andando, a veces o ve andando a personas en la calle, o a veces le llegan a consulta, o a veces uno va a una reunión familiar o a una reunión social, o algo, y uno le parece como que alguien tiene como el ojo amarillo. Entonces ya cuando uno está metido en el cuento de medicina o de cirugía, por ejemplo yo, entonces yo cuando veo a una persona, pues yo no le veo la ropa, bueno, no, pues, cada quien. Pero entonces yo empiezo a mirar, entonces yo le veo si tiene una hernia umbilical, si tiene una hernia inguinal, si tiene una masa, si tiene el cuello una pepa, si tiene... Y también uno empieza a mirar los colores. Entonces a veces de pronto no es tan evidente porque esas patologías hacen unas ictericidades no marcadas pues como un Homero Simpson, pero sí con el factor estrés hay días que están más amarillas que otras. Entonces el Gilbert o el Kirchner, por ejemplo, hay un día que si yo por ejemplo tengo problemas en mi casa o problemas económicos o problemas con mi pareja o problemas con algo, el estrés hace que eso sea más notorio. Pero uno cree que eso no es común, pero en realidad sí es común. Sí es común en nuestro medio. Entonces, esas patologías son alteraciones ahí, antes de llegar a la conjugación. Es alteración de la captación. Bueno, entonces pasó, listo, llegó al sinusoide hepático, al endotelio, un proceso de captación. Entonces, ahora sí continúe, Daniel. Entonces, que estaba hablando de la conjugación. Entonces, bueno, primero que todo entra a la enzima glucoroniltransferasa, un ciclo para formar monoglucónido de bilirrubina y después vuelve otra vez a entrar para formar ya el diclurónido de bilirrubina y pues esta ya va a ser expulsada por medio de transporte activo a través del transportador MRP2 al duodeno, pues a lo que viene a ser, sí, a Al llegar duodeno, al duodeno al todavía no. duodeno, pues a los estos hepáticos, se me olvidó el nombre, ¿Cuáles estos? ¿Cómo es ahí, que es? espere, profe, A los canalículos biliares. a los Entonces, canalículos biliares para formar el hepático común y pues al fin y al cabo ya terminar en la polla de Vater en la segunda porción del duodeno para posteriormente secretarse pues por el intestino, pero acá sucede otra cosa, ¿no? no, Que acá las bacterias que están en el... Daniel, no, está bien, está bien, está bien. O sea, sí, ¿sabe el canalículo biliar? El canalículo biliar es como un árbol, es el árbol biliar. Imagínate un árbol, literalmente, literalmente. El tronco del árbol, ¿cuál es? ¿Cuál es el tronco del árbol biliar? Donde viene el tubo de la bilis. Todo eso es súper importante porque eso es lo que nos diferencia del médico a ser nadie. Y seguro que usted le preguntó a un médico general esa vaina y no la sabe, hermano. Porque es que El lo ve todos los colegio. días en el hospital. El colédoco es el conducto, el árbol. El colédoco es el conducto que lleva la bilis al duodeno. ¿Y cómo se forma el colédoco? por el cístico y el hepático común, profe. La unión del cístico y el hepático común. El cístico viene de la vesícula biliar y el hepático pues viene de la unión del hepático derecho izquierdo. Eso es la anatomía normal y del canículo biliar. Daniel, ¿para qué sirve la vesícula? ¿Cuál es la función de la vesícula? Guardar bilis y secretarla. Un reservorio. La función de la vesícula no es sino almacenar la bilis. Por eso cuando le hacen la ecografía a los pacientes de vía biliar, eh, les piden que estén en ayunas. Pero como uno está en ayuna, entonces lo que hace la bilis todo el tiempo se está produciendo. Entonces lo que hace el cuerpo humano es simplemente guardarla ahí. Entonces cuando está uno en ayunas, cuando no ha comido nada, la vesícula está así llenísima de bilis. Por eso en las ecografías en ayunas se ve la vesícula repleta. Por eso se pide que en ayuno para poder evaluarla bien. Y cuando ya uno tiene el estímulo, bien sea el estímulo oral, el estímulo cefálico, el estímulo gástrico, cualquiera para ya estimular el parasimpático, lo que hace el parasimpático es contraer la vesícula para poder mandarla al duodeno. Ese es el tema siguiente que vamos a ver la otra semana. Cómo es la anatomía, la biliar y la fisiología para poder entender después la patología biliar. Bueno, listo. Entonces ya tenemos claro cómo de forma viene el grupo M, la bilirubina reductasa, la biliverdina, la bilirrubina,
que va unida con la albúmina, un peso molecular 80.000 daltons, no atraviesa el glomérulo renal, la captación, la conjugación, salió el canalículo biliar, el hepático común, baja al colédoco y llegó al duodeno. ¿Hasta ahí clarísimo todos o no? ¿O alguien tiene alguna duda o pregunta? Desde donde viene la bilirrubina del eritrocito al duodeno. ¿Todos quedaron con esa vaina clara o no? Espero que sí. Bueno, listo. En el duodeno, ¿qué pasa? Sigo yo, profe. Bueno, pongamos Bueno, aquí en el a ver. duodeno. Espere, pongamos aquí a Laura Duarte. Ay, pues pucha, ¿me salí? No. Laura, buena tarde. Buenas tardes, doctor. ¿Dónde anda usted? En Cúcuta. Bueno, muy bien. Bueno, Laura, claro hasta el duodeno, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, ya vamos en el duodeno. Bueno, pero hasta el Eh, duodeno está claro. ajá. Bueno, listo. Ahora Bueno, entonces esta va a pasar al duodeno y se va a deconjugar por enzimas intestinales. Y de ahí pues se transforma en lo que sería el Stop. urobilinógeno. Pregunta. ¿Para qué sirve la bilis? Para ayudar a la absorción de las grasas. Sí. Para emulsificar las grasas. Bueno, y entonces se va al duodeno y entonces ¿qué? De conjugación, listo, por medio de bacterias intestinales. ¿Y qué pasa? Bueno, de ahí se transforma en lo que sería el urobilinógeno, que pues también se llama estercobilinógeno. Son dos cosas diferentes. Porque luego se transforma en estercobilina por oxidación. Y pues luego el 20% de esta sufre una reabsorción pasiva. Entonces, la bilirrubina, exacto, llega al duodeno. Las bacterias intestinales la deconjugan y la desdoblan, por decirlo de alguna forma. Y se va a producir varios, hablando de ictericia, mi señora que viene allá amarilla. Bueno, se produce la estercobilina y el urobilinol. Como dice la doctora Laura, la estercobilina se absorbe una parte, usualmente en el ilion distal, y el resto, ¿qué manifestación clínica o para qué sirve la estercobilina qué hace? Pues esta es la que le da color marrón a las heces. ¿Cómo? Pigmento a las heces. Es el que le da el color a las heces. Entonces, súper importante porque las manifestaciones clínicas de los pacientes hay que interpretarlas así, para saber uno qué está pensando y qué pasa allá en la barriga y no cometa burradas. Entonces, la estercobilina lo que hace es darle el color a las heces. Y el color café, pues normal. Listo. ¿Y qué pasa con el urobilógeno? O sea, el duodeno pasa, se conjuga, llega al intestino, pum, transita color de las heces y para afuera. O una parte se absorbe. Eso con estercobilina. ¿Qué pasa con el urobilinógeno? Bueno, una parte de esta se reabsorbe, ¿sí? Por absorción pasiva. Y la otra, la mayoría se bajan. ¿A dónde va? Sí, no sé. Riñón. Sí, se excreta por el riñón. Entonces, el urobilinógeno se absorbe a la sangre, se absorbe, viaja por la sangre y se excreta por el riñón. Entonces, bueno, eso quiero que les quede súper claro porque hay una diferencia importante que les voy a decir de una vez y que pónganme cuidado porque esto no lo sabe la gente y es muy, muy fácil, mano, y es solamente entender esta vaina. Entonces le voy a hacer una pregunta a Laura. A ver. ¿Ya leyó algo aparte de metabolismo de la bilirrubina? ¿Leyó ictericia o no? Sí, sí, señor. Bueno, entonces, como leyó ictericia, sabemos, ya después hablamos de ¿qué es la definición de ictericia?
Pues la ictericia sería la coloración amarilla que aparece Ujú, principalmente en lo que serían las mucosas, la piel, ujú. eh, por concentraciones aproximadamente de 2 a 2.5 en lo que serían las escleras y ya de 5 para que sea notoria en la piel. Bueno, ahí se me adelantó la pregunta, pero eso. Entonces, A ver, clínicamente, digamos, es notorio en la piel, eso, cuando es mayor a 4. Y en la esclera, básicamente, ¿qué es lo que mancha la esclera? ¿Qué proteína? ¿Por qué es tan, ¿cómo se llama? Afín la bilirrubina por la esclera. creo que por la elastina, no recuerdo. Bueno, entonces, digamos, y pues claro, como es blanco, entonces se ve más fácil. Entonces, cuando uno tiene, para que uno manche la mucosa de la esclera, debe tener por lo menos 2.5. Y en las palmas, 3. Bueno, pero no era esa la pregunta. Bueno, listo, esa es la definición de ictericia. Aumento de las bilirrubinas con pigmento amarillo en piel y mucosa. Listo. Eh, como leyó, hay unas causas de ictericia que son 3 grupos grandes, ¿sí o no? Laura, Sí, señor. Eh, ¿qué son las causas cuáles? O los 3 grupos de pues patologías. yo encontré que era una por sobreproducción, ¿sí? ¿Eso es Que a se lo que se llama refiere? ictericia prehepática. Ah, ok. O sea, hay un grupo de patologías, o sea, cuando digo un grupo es un síndrome. ¿Qué es un síndrome, Laura? Em, un síndrome es un conjunto de signos y síntomas que están, no, la verdad no, que están relacionados con ¿Qué una es un patología. síndrome, muchachos? No, muy bien, en todo lo contrario. ¿Quién me dice que es un síndrome? A ver, un síndrome es un grupo sobre manifestaciones químicas asociadas no a una patología, a muchas patologías. Por eso se llama síndrome ictérico, porque la manifestación clínica es ictericia, el paciente está amarillo, pero no tiene una causa establecida, tiene 1000 causas. Entonces yo veo a un paciente que me llega a consulta amarillo y pues claro, cualquier el portero sabe que es ictericia, pues ¿qué? La dificultad está en diagnosticar el síndrome ictérico. Como es un síndrome, pues es una manifestación clínica amarilla de la cual despliega una serie de patologías que puede ser cualquiera de esas. Entonces, a eso me refiero. El síndrome ictérico se divide en 3 grupos grandes de patologías, que son las que usted dice que aumenta la producción, que se llaman ictericia prehepática, las causas hepáticas y las causas posthepáticas. Entonces, eso hay que tenerlo claro porque primero, pues es diferente cómo se diagnostican. Segundo, es diferente cómo presentan manifestaciones clínicas. Tercero, los hallazgos en laboratorio son todos diferentes. Para eso hay que tener claro desde el eritrocito hasta la estorcodelina para poder entender eso. Cuarto, la patología la maneja diferente especialista. Yo, Leonel Leal cirujano, manejo la patología de ictericia posthepática. El gastroenterólogo y el internista maneja la patología prehepática y hepática. ¿Por qué? Pues porque yo no voy a ir a operar un eritrocito, ni voy a operar una anemia hemolítica, ni voy a operar una Gilbert. Eso lo ve el gastroenterólogo y el internista. Mientras que yo veo la posthepática por las causas que yo voy a solucionar de cirugía y que el internista no le va a mandar allá, no sé, cualquier vaina. Entonces, claro, ¿no? Claro hasta ahí, 3 causas. Entonces, eso es muy importante porque todas las manifestaciones que vamos a hablar definen un paciente y una patología. Entonces, vamos a hablar con, gracias Laura, Bueno, sí, David señor. Santiago Cristancho. Abandonó, salió corriendo. Joda. Diego Villamizar. Diego Villamizar está o no. Mm. Pues yo menos mal los veo por aquí cada vez de vez en cuando. Yo no me aguantaría esta vaina todos los días. Doctor, acá estoy, es que me salí sin querer, perdón. Bueno, David, ¿cómo le va? Bien, doctor, gracias. ¿Usted es cucuteño o de dónde?
No, señor, yo soy boyacense, de ¿Vive en Duitama. Tunja o en dónde? Duitama. Bueno, bien. ¿Y está allá o Sí, sí, estoy acá. está allá? Sí, señor. ¿Y se presentó a la de Tuna? Sí, a la UPTC. ¿Y qué? No, no alcancé a pasar, doctor, me faltó No, todavía. ¿Eso poco. es con ICFES o con qué? Sí, con Pues ICFES. yo ICFES, todavía aprendiendo el ICFES. Ah, ok. Bueno, listo, Diego. Entonces, David, perdón. Entonces, estamos está escuchando todo, ¿no? Sí, sí, señor. Claro todo, ¿o no? Sí, sí. Sí, Bueno, todo entonces claro. vamos al síndrome ictérico. Entonces yo le estaba explicando, ya había dicho que el síndrome pues, es una manifestación clínica con muchas patologías. Entonces el paciente llega amarillo y entonces uno, como buen médico, debe interpretar todo. Entonces le voy a hacer unas preguntitas acá para que tenga claro unos conceptos todos. Me salvé. Perdón, perdón. ¿Están por ahí? Sí, doctor, acá estamos. Aquí a definir unas palabras. Entonces, defíname usted qué es coluria. Doctor, pues la coluria es Ponga una la cámara. pigmentación. La coluria es una pigmentación en la orina producida por la presencia de bilirrubina en ella, ¿De cuál eh, bilirrubina? de la bilirrubina conjugada. O sea, la directa que es hidrófila. ¿Sí o Sí, no? señor, la que Hidrófila. puede La que, ya, transportarse a través de la sangre. la que puede transportarte libre. Hidrófila. Por eso. Entonces, eso es muy, 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 muy importante. ¿Por qué? Pues porque yo todos los días veo urgencias y les digo a los médicos, a los muchachos, porque llegan pacientes orinando oscuro, como color Coca-Cola, como color colombiana. Entonces, y eso hay que preguntárselo a los pacientes para poder determinar. Entonces, hay pacientes que, digamos, por simplemente deshidratación, pues concentran la orina y también se ve oscura. La coluria definición es esa, presencia de bilirrubina conjugada o hidrófila en la orina. Esa es la que marca el color de la orina. O sea, si yo veo coluria, no voy a pensar que la bilirrubina, o sea, que va a ser un Si yo veo coluria, no voy a pensar pues que es la que va con albúmina, pues, porque ya saben que no trae el número, ¿verdad? Entonces, digamos, hay una serie de patologías para interpretar que tienen esas manifestaciones, la diferencia. Entonces, por ejemplo, yo le digo a David, si yo tengo por algún motivo una obstrucción de las vías, por ejemplo. Imagínense que yo puse un pan. Tiene allá, ya sabemos del eritrocito, la estercobilina, ya traemos el esquema. Yo le borro desde el conejo para abajo. Ahí quiere decir que hay algo que está tapando. Entonces, bien sea un cálculo en la vía biliar que se llama coledocolitiasis, o un tumor periampular que obstruye, o un tumor de cabeza de páncreas, algo que me tapó ahí, o una ascaris que se metió al coledoco. Entonces yo le voy a hacer una pregunta y usted me va a responder cómo están los exámenes. ¿Me está escuchando?
Sí, señor, le estoy Bueno, escuchando más o menos, doctor, es que se está como tratando de cortar. bueno. Entonces le estaba diciendo que, digamos, asumamos que está obstruido el coleojo por algún motivo, bien sea por tumor, cáncer o por alguna cosa. Entonces, en ese paciente que llega con ictericia y con una obstrucción del coleojo, usted como médico interpretando los exámenes, usted ve el parcial de orina. Entonces usted en el parcial de orina, ¿cómo espera encontrar el urobilinógeno en ese paciente? ¿Normal, aumentado o disminuido? Piense en el esquema de que ya les dije cómo se forma la bilirrubina hasta llegar a todo. Si yo tengo una obstrucción del árbol biliar, un tumor, una coledocolitiasis, una ascaricia, algo atrapado ahí, ¿cómo está en el parcial de orina el urobilinógeno? ¿Normal, aumentado o disminuido? Pues doctor, si hay una obstrucción en el árbol, el urobilinógeno debe estar disminuido, porque no está, Disminuido o no, ausente, exacto. correcto, sí, Porque no porque pasa el pues, colédoco. exacto. Entonces, esas cosas son las que uno debe interpretar simplemente. Es muy sencillo, simplemente si uno tiene claro el esquema. Entonces, ese mismo paciente, ¿usted le encuentra bilirrubina directa en la orina? ¿Sí o no? O sea, ¿tiene coluria? No, doctor, No, ¿por qué? no, Sí, sí, sí. porque ¿Qué forma? si el ¿Qué es la paciente, coluria? la Ya le presencia dije, de bilirrubina en la orina, bilirrubina pero directa o conjugada, con apellido. conjugada, sí, correcto. Pero Entonces, yo le pago una pregunta a usted. Si tiene en cuenta todo el esquema y tiene un tapón en el colédoco, ¡pum! ¿Usted para dónde cree que se va la bilis? Pues la bilirrubina. Piense eh, en el esquema del eritrocito de la estercobilina. Si usted le hace al colédoco un dudo, ¡pa! No deja bajar la bilis, ¿para dónde va a ir? retrocede, doctor. Claro, Eh, retrocede, o sea, todo se acumula, y entonces ahí es donde empieza el paciente amarillo como un pollo. Entonces llegan con bilirrubina de 10, entonces empiezan a cambiar, eso me faltó decirles, y empiezan a alterarse los balances y los porcentajes de bilirrubina indirecta y directa. Entonces, ya sabemos, si la bilirrubina al paciente llega a ser con 20, 30, si se le sube la indirecta, igual, así tenga 30 o 50, ¿le va a pasar el glomérulo renal o no? La indirecta, la indirecta sí. no va a pasar, doctor. No va a No va pasar. a O sea, pasar. así tenga uno o así tenga 10, usted le amarra el colédoco, pues se va a acumular todo atrás. Entonces aumenta la bilirrubina las dos, la directa e indirecta. Pero la que va a pasar la orina es la que va sin la albúmina, o sea, la directa. Entonces, uno Ajá. debe, esas cosas las que tienen que tener claras para interpretar los exámenes. Entonces usted ve el parcial de orina del paciente, entonces si yo tengo una obstrucción, entonces tengo que encontrar, se supone que el urobilinógeno no debe haber en la orina. Entonces, acá no hay urobilinógeno. Entonces empieza a decir, probablemente tenía una obstrucción, una ictericia posthepática. Y después le ve en el mismo parcial de orina y dice, bilirrubinas positivas. Ahí no le dice directa o indirecta. Entonces uno como sabe, dice, la que pasa el glomérulo renal es la directa. Entonces si tiene positiva quiere decir, ahí ya hay dos razones para decir de una vez, con el simple parcial de orina, uno dice, el Obstrucción. paciente tiene una ictericia obstructiva. Y usted dice, pero ¿por qué sabe? Porque simplemente con el parcial de orina uno puede saber. Ahí tiene dos razones. Diferente en la hemólisis. Ahora le hago la misma pregunta. Asuma que el paciente hoy es un paciente que está usted llegando de Tibú o de Arauca y tiene fiebre terciana. Bueno, David, entonces, si ese paciente ahora diferente con malaria, ¿cómo espera usted encontrar el urobilinógeno y la... Ay, Dios mío. Muchachos, me toca ir a poner un catéter. ¿Me esperan 10 minuticos? El paciente está Sí, ahí. señor. Espérenme 10 minuticos que es que el paciente está aquí en urgencia y está boqueando. Ya voy, ya vuelvo. Listo. Sí, señor, tranquilo. Esquema
Entonces, si había una obstrucción del coledo, pues ya sabemos. Entonces, la pregunta que seguía era, ¿para quién era que estaba hablando? Bueno, no está. Así, David Santiago. Yo, Entonces, sí, señor. entonces el paciente, asumamos que el paciente tiene malaria. Entonces, usted es el paciente con malaria o con ictericia prehepática de cualquier causa, una esferocitosis, una anemia hepatocítica, una, déficit de glucosa 6-fosfato, cualquier cosa que le rompa. ¿Cómo encuentra Sí, señor. el urobilinógeno y la bilirrubina en el parcial de orina? Normales, doctor. Aumentado. El urobilinógeno normalmente es menor a 4 miligramos por litro. Entonces, en ese paciente el urobilinógeno va a estar aumentado, pues es normal o aumentado. Y la bilirrubina directa, ¿está o no está? O sea, ¿hay coluria o no hay coluria en el paciente? El paciente llega y le dice, doctor, la orina me sale. ¿Usted cómo es la orina? Usted le va a decir, la orina es como color colombiana, ¿sí o no? Sí. No. No. ¿Cuál es la orina? Sí, ¿Cuál no. es la bilirrubina que aparece en la orina? La conjugada. Por eso, y el árbol biliar está Entonces, perfecto. Si usted tiene sí. una hemólisis por una ferocitosis, lo que sea, le va a aumentar las bilirrubinas indirectas. Pero el hígado está normal, le capta igual. El árbol biliar está Sí. indemne, le va a pasar igual. Va a llegar al intestino y le llega igual. Entonces, eso es importante, todo eso es importante. Ahora bien, asumamos que tenemos el paciente otra vez con la obstrucción del árbol biliar por tumor, por coledo, por lo que sea, por algún motivo. ¿Cómo están las heces de ese paciente? Usted le dice al paciente, señor, ¿usted está cómo está haciendo popó? ¿Qué le va a responder el señor? Acolia. Con acolia, sí, correcto. Con acolia. O están blancas como cemento, o blancas literalmente, porque está obstruido el árbol biliar. Ahora, el Sí, mismo señor. paciente tiene la malaria. ¿Cómo están las deposiciones de ese malaria o esferocitosis o algo que le aumente la hemólisis? ¿Cómo está el popó de ese señor? Del color normal, doctor. Normal. Entonces, todo, digamos, el síndrome ictérico y toda esa gama de patologías, esos hallazgos clínicos, pues son fundamentales y son básicos, o sea, sin necesidad de tener uno un resonador o tener una vaina, con el simple estudio del paciente, con la simple interrogación, con el simple examen, con el que usted le diga al paciente cómo está orinando, cómo está viendo popó, que lo toque, que lo examine, si tiene una masa, que interprete el parcial de orina, con eso ya uno se ha orientado muchísimo. Pero eso lo sabe uno si uno se sabe el esquema completo. Porque si usted no tiene ni idea de esta vaina, pues a usted va a llegar el paciente y así tenga la resonancia, usted no va a saber qué tiene. Claro, ¿no? Sí, señor. Ahora, vamos a poner otro ejemplo. Por ejemplo, a ver, yo pienso algo. Dígame, ¿cómo está un paciente? ¿Cómo es la manifestación de una hepatitis? La hepatitis es un cuadro también, es un síndrome, porque usted tiene hepatitis bacteriana, hepatitis viral, A, B, C, D, delta, hasta la Z, pues tiene hepatitis por postvirus, por herpes, hepatitis por varicela zoster, hepatitis por medicamentos, por anticonvulsivantes, por intoxicación, por acetaminofén. Bueno, la hepatitis es una serie también grandísima de etiologías. ¿Cómo espera usted encontrar el perfil hepático? ¿Cómo espera encontrar las bilirrubinas? ¿Cómo espera encontrar las transaminasas, la fosfatasa, el color de las heces, la orina y todas las características que ya le he dicho? Listo, doctor, pues. Empecemos como con la ahí- parte anterior al hígado. En una hepatitis, ¿cómo tiene la bilirrubina indirecta o no conjugada? O la que es hidrófoba. ¿Cómo está? Está elevada porque la lesión en el hepatocito, pues, no permite que la bilirrubina sea conjugada en la célula hepática, entonces debe estar elevada. Bueno, eso, digamos que ahí se me olvidó preguntarle algo a las niñas, bueno, y al comienzo devolvámonos un poquito. ¿Cuál es el valor normal y se desconectó esto? ¿Cuál es el valor normal de bilirrubinas y cuál es la relación en porcentaje de la directa y la indirecta?
David. Sí, Doc, ¿Quién sabe? el valor normal de bilirrubinas totales, o sea, las directas y las indirectas, es de 1.2 miligramos por decilitro. Varía, depende del Eh, laboratorio, pero es de 0.9 a 1.4 a 1.6, pero ese es el valor, la sumatoria. Y en esa sumatoria, sí. la relación porcentaje entre directa e indirecta, ¿cuál es? ¿Cuál predomina Pues normal, un paciente normal? la directa está sobre los 0.3 miligramos por decilitro, entonces la que tiene una mayor proporción en la sangre es la indirecta. ¿De acuerdo todos? Calor. Sí. Bueno, entonces hay que tener en cuenta las cosas porque es que dependiendo de la patología de ictericia, las proporciones cambian. Entonces, si yo tengo, por ejemplo, una patología prehepática, lo mismo, por una hemólisis, independientemente de la causa, pues va a haber ictericia, en todas va a haber ictericia. O sea, las bilirrubinas totales van a estar mayores a 4, a 5, a 6, a 10. Pero entonces van a empezar a predominar una sobre la otra. Entonces, para uno enfocar el síndrome ictérico, pues debe comenzar desde ahí. Debe comenzar desde el valor normal, cuál es la proporción para empezar a orientarse. Independientemente, digamos, de los valores totales, así como cuando uno tiene un cuadro hemático y usted mira los leucocitos y tiene una leucocitosis de 10.000 o de 20.000, más que ver el valor total, hay que mirar la diferenciación de los grupos celulares. Entonces, en una hepatitis, ¿cuál bilirrubina predomina? ¿La directa o la indirecta? Acuérdense que en una hepatitis lo que está inflamado es el parénquima hepático, ¿no? Entonces, ¿cuál predomina? La indirecta, doctor. Digamos que pues, le puse un caso como medio ahí dudoso porque la hepatitis es muy bizarro. O sea, usualmente puede predominar la indirecta, pero los valores están ahí, pueden estar ahí 50-50. Entonces, digamos que el cuadro clínico de hepatitis es como cualquier patología infecciosa abdominal. Fiebre, dolor hipocondrio derecho, náuseas, vómito e ictericia. El perfil hepático de una hepatitis, ¿cómo es? Deben estar pues aumentadas las transaminasas, las fosfatasas alcalinas, por la lesión en el hígado. Hay que tener en cuenta eso importante, ¿por qué? Porque usualmente o característicamente en la hepatitis las transaminasas son mayores a 1000. Si usted tiene unas transaminasas de 200, de 40, de ese valor normal de laboratorio es 45, ustedes están aumentadas en 47, pues eso no le da una hepatitis. Para que más uno marque o diferencie o determine que tiene una hepatitis, deben ser mayores a 1000. La fosfatasa alcalina está aumentada, pero no es específica ni sensible. ¿De dónde es más específica la fosfatasa alcalina cuando está aumentada? Uno piensa en qué. ¿Cuándo te aumenta la fosfatasa alcalina? Patología biliar. En patología del árbol biliar. O sea, si usted tiene aumentada la fosfatasa okay. alcalina, usted no va a pensar que tiene hepatitis. Es más específica de patología biliar. Pero, perdón, más sencillo, pero la fosfatasa alcalina es un estudio que es poco específico, porque quiere decir que hay más patologías que aumentan la fosfatasa alcalina independientemente del árbol biliar. Por ejemplo, dígame a alguien por ahí, ¿qué patologías aumentan la fosfatasa alcalina de forma importante sin que sean del árbol biliar? Es decir, que sea un falso positivo. Es decir, que salió aumentar. Usted dice, este paciente tiene aumentada la fosfatasa alcalina, entonces uno dice, puede ser árbol biliar. Pero como no es específico, uno debe tener en cuenta eso. ¿Qué otras patologías aumentan la fosfatasa alcalina independientemente del árbol, del árbol biliar? ¿Cuáles? Pancreatitis. Esa pregunta es una pregunta de examen, pregunta de residencia, es una pregunta que le sale en todos lados. ¿Cuándo se aumenta la fosfatasa alcalina diferente al árbol biliar? Pancreatitis. Pancreatitis, por ejemplo. La pancreatitis puede aumentar la fosfatasa alcalina. El trauma pancreático, un trauma. Usted le dio un puño, aumenta la fosfatasa alcalina. Una úlcera péptica perforada le aumenta la fosfatasa alcalina. Un tumor en la periampular le aumenta la fosfatasa alcalina. Las embarazadas normalmente tienen aumentada la fosfatasa alcalina. Los tumores óseos, los tumores que producen fosfatos, tienen aumentada la fosfatasa alcalina.
Entonces, hay muchas patologías que aumentan la fosfatasa alcalina, independientemente de si destaque, de que, o sea, no es específica del árbol biliar. Hay otro examen que es más, específico del árbol biliar. ¿Cuál es? ¿Quién se lo sabe? No, es diferente a la fosfatasa alcalina. ¿Cuál es el examen diferente a la fosfatasa alcalina que es más específico del árbol biliar? ¿Cuál? La gamma-glutanil transpeptidasa. Esa, la GGP, la gamma-glutanil transpeptidasa. Ese es más específico de la vía biliar. Y digamos que si tenemos la posibilidad de solicitarlo, ese nos va a orientar un poco más en que la patología sea del árbol biliar. Diferente, y además de eso, pues que es un contexto, en el contexto clínico, evaluando al paciente, evaluando el perfil hepático, evaluando los valores los valores en los análisis, evaluando las bilirrubinas y todo ese tipo de cosas. Entonces, hay que tener en cuenta, digamos, todo esto. Yo hoy quería dejarles era claro, que les quedara claro desde el eritrocito, desde donde está, hasta donde sale la estercolina, el proceso fisiológico, porque es que tenemos que tenerlo aquí como si fuera todos los días, porque eso es lo que nos diferencia y lo que nos ayuda a poder examinar bien a los pacientes sin tener que estarle mandando a todo resonancia, TAC, ecografía y demás, que no nos van a ayudar. O sea, a interpretar. Uno debe interpretar los laboratorios todos. El cuadro hemático es un examen, una herramienta súper valiosa que nosotros no sabemos interpretar. No es solo ver los leucocitos, es saber cuántos basófilos, cuántos eosinofilos, cuántos neutrófilos, para poder diferenciar las cargas, los volúmenes, los números. Todas esas cosas son las que nos diferencian de cualquier persona que no sea la medicina. Es más, yo sé que esto quiero que les quede súper claro, porque lo van a tener que tener presente para toda su vida. Y si se lo saben, créanme que los va a salvar de muchas. Bueno, muchachos, ¿quedó claro esto? Sí, señor. Sí, señor. Quiero que revisemos para la otra vez. Hoy ¿qué día es? Hoy es este miércoles. Veámonos si quieren el fin de semana. Y si le da prioridad el fin de semana, pues entonces el lunes o martes. Diego me dice. Entonces revisen síndrome ictérico y ya ahora sí, coledocolitiasis, colelitiasis, colecistitis. Entonces ahí sí podemos revisar bien todas las patologías del síndrome ictérico, pues ya teniendo claro estas cosas. Entonces van a leerse, así como les dije, embriología del árbol biliar, cómo se forma la vesícula, para poder entender cuál es patología, qué es un páncreas anular, para poder entender las patologías que se determinan después de las alteraciones embriológicas. Van a leer anatomía, quién irriga la vesícula, quién irriga el colédoco, cómo se irriga, porque eso es importante en cirugía, pero no importa, entonces se lo van a leer. La fisiología, van a leerse eso sí quiero que se lo lean porque esto sí los va a marcar diferente van a ser el 1% de la población médica, que sepan cómo se forma la bilirrubina, quién forma la bilirrubina, qué es el triángulo de Admiral-Small, la alteración entre los fosfolípidos, las sales biliares, las bilirrubinas, para poder formar la bilis. Entonces vamos a ver, entonces van a leerse eso, y Diego me dice cuando nos vemos, si el fin de semana o lunes o martes no hay problema, pues me dicen, yo saco un tiempo y revisamos eso. Síndrome ictérico y patología biliar. ¿Claro? Sí, Sí, señor. doctor. Sí, señor. ¿Preguntas? ¿No? Bueno, muchachos, qué pena con ustedes el descontrol. Los vemos entonces, me avisan con tiempo. Buenas tardes. Bueno. Listo, doctor. Gracias. Bueno, Hasta luego. chao. Chao, doctor.